Soy Aurora Bernal, tengo 68 años y trabajé en esta empresa desde el año 1970 hasta el 96, que cogí baja voluntaria porque me preparé, para dar clases de trabajar con gente más desfavorecida. Hola, soy Paz y empecé a trabajar en esta fábrica, en la General Eléctrica Española, cuando tenía 17 años. Entré en el 70 y hemos estado trabajando hasta que nos hemos jubilado. Ahora ya tengo 68 años y desde entonces pues aquí toda una vida metida. Sí, yo soy Mari Carmen, también entré aquí a trabajar en la General, entré en el 71, tenía 17 años y en el 2004 ya me concedieron una invalidez y dejé de trabajar. Yo soy Ana, entré a trabajar en Baco Wilcos en el año 69 con 16 años. Cuando llevaba 38, 39 también me concedieron una incapacidad y ahora pues estoy con ella, pero he trabajado pues casi también 40 años en Baco. María José, yo también entré con 16 años a trabajar en la Baco Wilcos en el 1970 y nada, cotizar, 45 años hemos cotizado, entonces toda una vida. Yo soy Bego, entré aquí en esa oficina que ahora es un restaurante en el año 67 con 16 años y en el 68 entré en Baco Wilcos y bueno, luego no hace muchos años, bueno, hace ya como 9 o 10 años me marché de la fábrica cuando ofrecieron, había unas condiciones ya que ponían pues eso, dinero si te marchabas o unas condiciones que ya se veía mal. Yo me hice mi situación personal y me marché hace 16 años o así. Y soy de Sestao. Pues yo empecé, hice auxiliar el bachiller laboral, que era administrativo, y aquí me presenté a un concurso, bueno, una oposición que hubo de 400 personas y me cogieron y estábamos en la oficina y luego ya después posterior, pues con la reconversión nos bajaron al taller. Sí, yo estudié secretariado y entré aquí de taquimecanógrafa, que se llamaba antes, y estuve ahí hasta el 90, que me bajaron al taller y luego ya del taller pasé a la limpieza hasta que cogí la incapacidad, también con la reconversión, como dice Maripaz. Yo estudié 2 años, se llamaba secretariado, que era aprender a escribir a máquina, taquigrafía, y después pues lo mismo, me presenté a un examen que hubo en la fábrica y entré y estaba de mecanógrafa. Después nos cambiaron a lo que se llamaba entonces perforistas, Ah, sí, es verdad. que eran los inicios del tema tecnológico de los ordenadores. Entonces perforaban unas fichas eran los inicios y nos cambiaron a esa categoría. Y luego ya presentándome a algún examen, administrativa, pero bueno, eran todos los típicos trabajos de oficina de mujeres. ¿Pero estudiaste Eso, carrera? tú tenías Bueno, una carrera, sí, cuando estabas trabajando, pues estudiaba por las noches, o sea, pedí que me dieran un horario continuado y seguido me iba a la universidad a estudiar. Y hice una carrera por las noches. Pero bueno, que para la fábrica en realidad no me sirvió, o sea, era porque, bueno, hice otra formación distinta. Yo algo parecido que estas, estudié secretariado y entré a trabajar de mecanógrafa durante bastantes años, igual 20, y luego ya me cambiaron a administrativo. O sea, ascendí un poco en el listo, pero poquito, ¿eh? Lo mismo, estudié secretariado y entré eso. En aquel entonces secretariado, aparte de taquigrafía y mecanografía, también se estudiaba cálculo, contabilidad, o sea, era una media carrerilla, por llamarlo así. Yo no hice bachiller, o sea, no era necesario el bachiller para hacerlo, pero sí eran 3 años. Era como un ciclo formativo. Sí, sí.
una cosa así. Y entonces de eso estábamos, lo que pasa que luego, pues depende, dentro de la fábrica nos mandaban a diferentes sitios de trabajo, departamentos, pero las mujeres, no sé si podríamos entrar en ello, siempre teníamos una categoría más inferior, ¿no? Así como las de la general, también en el taller erais como peones, especialistas, ¿no? Pues nosotras en la oficina, ellos tenían siempre una categoría, había un baremo de esto y siempre teníamos el más bajo, ¿no? O sea, un número bajo. Tenías que hacer muchas cosas para que te subieran un punto, ¿no? Y eso era lo que hacíamos hasta el final. Vale, pues me llamo Nerea Orrantia, soy de Gallarta y ahora vivo en Sopuerta. Estudié un grado superior de instalaciones electrotécnicas y luego, pues gracias a mi aita, que estaba en el comité de empresa y así, pues consiguió que entrara en la fábrica hace 10 años. Empecé en producción, en máquinas y en puestos de inspección. Hice un curso de ensayos no destructivos de partículas magnéticas de nivel 2 y luego de ultrasonidos, y pues con eso estoy trabajando en las máquinas de partículas y de ultrasonidos.